Muy buenas tardes, jóvenes. Voy a hacer esta grabación de esta clase, que fue el último material que se refiere a lo que es economía básica. En la última clase que tuvimos, logramos ver los dos primeros puntos, que era el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Prácticamente ese tema del Producto Interno Bruto, que más que todo el total de la producción corriente de los bienes y servicios finales dentro del territorio nacional, es decir, dentro de nuestro país. Habíamos visto de que aproximadamente el Producto Interno Bruto de la República de Panamá para el año 2023 estuvo casi por los 67.000 o 77.000 millones de dólares, que son todas las riquezas que produce el país de los diferentes rubros o de los diferentes campos de la producción. Llámese, en ese caso creo que mencionamos el tema marítimo, el turismo, eh, el servicio que la banca, el tema de la banca panameña, la construcción. Dimos varios ejemplos de lo que se compone de las diferentes actividades económicas que componen la economía de nuestro país. Entonces, en esa última clase quedamos, quedamos en lo que es la inflación, ¿verdad? Lo que hablamos ese día de lo que es el término inflación es el aumento generalizado del nivel de los precios en una economía. Cuando vemos que nuestra economía está pasando de que notamos que todos los productos y servicios, ¿verdad? Van en un constante aumento. Eso se denomina inflación. Y recuerdo que en la última clase hablamos que paradójicamente a Panamá la inflación no afecta por el tema de estar dolarizado. No llevamos per se el tema de calcular la inflación como la tienen en otros países que constantemente están midiendo cómo está su inflación y le dan un valor porcentual, porque eso les afecta la economía y le afecta a la banca central, porque otros países sí tienen banca central y emiten su moneda específicamente. Nosotros, al tener el dólar, ¿verdad? Como moneda oficial circulante dentro del país, el tema de la inflación no la llevamos de una manera registral que estamos señalando o que estamos diciendo cuánto es el porcentaje de la inflación, cuánto es el costo de los productos internos, porque de una u otra manera eso afecta a la banca central. Ese para los países que tienen moneda propia. ¿Ok? Entonces, otro temita que también estuvimos viendo, o bueno, aquí, en el tema de lo que es el aumento de los precios, tal como lo habíamos señalado, la inflación es el aumento de los precios de bienes y servicios de un país o región durante un periodo determinado. Hay dos métodos o dos tipos que indican el precio al consumo, el índice de precios al consumo, que se denomina como el IPC, índice de precios al consumo, es el índice que nos mide dos aspectos, la inflación y la deflación. ¿Ok? La inflación me indica que si el índice de precio al consumo hay inflación, hay aumento, es positivo, perdón, hay inflación y hay aumento de los precios. Si el índice de precios al consumo es positivo, hay inflación y por consiguiente hay aumento de los precios. Para que exista deflación es el resultado contrario a la inflación.
indica que el índice de precios al consumo es negativo, hay una deflación, hay un descenso de los precios. ¿Ok? Pero tal como señalamos en Panamá, el tema de la inflación sí se maneja. A veces hay muchos economistas que salen y dicen que la inflación en Panamá tiene un número X, que siempre va en aumento, pero no se toma, no se toma en cuenta o no afecta porque para nosotros, al no tener moneda, eso no nos va a afectar porque no tenemos aquí el dólar. Entonces, nosotros simplemente no basamos en cuánto está el dólar de acuerdo a la Reserva Federal de los Estados Unidos, que indica cuánto es el valor del dólar en base a las diferentes monedas. Entonces, este no es un factor que a nosotros en nuestra economía, claro que sí, retomando el tema del dólar, no afecta porque el dólar no es nuestro, circula en el país, pero no es nuestro. Pero sin embargo, sí afecta la inflación porque la adquisición de productos y servicios por parte de los consumidores en el territorio nacional cada día se ve más acortado porque los precios están carísimos. Entonces, el dólar pierde competitividad al momento que nosotros vamos a un supermercado, vamos a una carnicería, o las damas van a un salón de belleza, o queremos ir a un médico o comprar medicina, todo está carísimo, o sea que el dólar cada día nos alcanza menos. Ese es un ejemplo de inflación. Entonces, retomando, sabemos que el índice de precios al consumo tiene dos vertientes, positivo y negativo. Al ser positivo, es inflación porque el aumento de los precios está en aumento. Y cuando es negativo, que va en bajada, hay deflación porque es el descenso de los precios. Esperemos y confiemos que pronto podamos ver estos efectos en algunos ciertos productos porque prácticamente la economía en nuestro país se puede decir que está bastante carísima. Pero son aspectos que hay que verlo de manera integral, de manera global, todos los aspectos que encierran la economía en nuestro país. Este es el tema de el aumento de los precios, inflación, aumento de los precios. Otro de los puntos que está dentro del material para el semestral el día de mañana está el tema del desempleo, ¿ok? En nuestro país, en estos últimos, podremos decir, en estos últimos 5 años, la tasa de desempleo en nuestro país ha ido en aumento, ¿ok? En aumento. Tengo entendido que la tasa de desempleo en nuestro país está oscilando prácticamente entre un 10 y un 12%. Si la comparamos con otros países de la región, está bastante baja, pero para nosotros mantener un 10 o un 12% de la población productiva de este país es bastante. Imagínense que tengamos nosotros una eh, población activamente económica de 1 millón de personas y que de ese millón de personas el 10 o el 12%, o sea, 100.000 o 120.000 personas estén desempleadas para la economía de nosotros en este país, que es una economía bastante pequeña, es un número bastante preocupante. Y el desempleo en este país está rondando casi entre un 10 o un 12%. En el documento que le di, que es el conceptos básicos de la contabilidad, perdón, de la economía, en la página 4 van a encontrar dos tipos de desempleo. El desempleo estructural y el desempleo cíclico. ¿Ok? ¿Qué es el estructural? Depende de la misma estructura de demanda de mano de obra o de las capacidades específicas de los trabajadores, las cuales
pueden en algún momento considerarse obsoletas, lo que traería consecuencia a un número de personas que necesitarán de reentrenamiento para ajustarse a las nuevas oportunidades del empleo. Miren, este primer punto del desempleo estructural, yo antes de empezar esta cápsula de la clase grabada, me ponía a preguntar cómo va a ser el tema de la tecnología en nuestro país. Si tomamos en ejemplo, uno de los proveedores de Internet tiene una campaña publicitaria bastante marcada en estas últimas semanas sobre la llegada de la tecnología 5G. Eso te indica que vas a mantener más acceso de información, vas a poder manejar más datos, vas a poder hacer más aplicaciones, en fin, ¿sí? La capacidad de fluido de datos va a ser mucho mayor. Y otro punto que he venido observando con mucho detenimiento, porque ya lo he podido observar en algunas empresas o en algunos lugares que he estado, lo que se denomina como la inteligencia artificial. Ayer y hoy salió en los medios que hay una empresa, se me escapa el nombre ahora mismo, que va a capacitar a prácticamente 36.000 personas en el país para el manejo de lo que es la inteligencia artificial. Esa nueva tendencia, esa nueva tendencia de la tecnología, tomando en cuenta lo que sería el desempleo estructural, va a calar en un alto porcentaje, porque el desempleo estructural te habla de que es un desempleo que siempre se ha mantenido en la misma estructura de demanda. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros siempre hemos estado, por ejemplo, el fuerte en Panamá, el servicio, brindar servicios financieros, administrativos. Ahora el tema de la logística. Hay otro componente importante que es el tema de la construcción, que tienen actividades muy específicas. Al traer nuevas herramientas para llevar sus labores o sus funciones, pueden quedar muchos trabajadores de manera obsoleta, ¿verdad? Porque van a venir nuevas tendencias, porque siempre están acostumbrados a un solo tipo de demanda y ahora con esto de las tecnologías se van a abrir muchos campos. Eh, otro ejemplo que yo traigo a colación, también se está hablando, en estos días se estuvo hablando de la concesión de los aeropuertos, en este caso el aeropuerto de Tocumen. El dar en concesión el aeropuerto de Tocumen para que lo administre una empresa privada que va a traer todo, todo lo que es tecnología de punta, todos los últimos, las últimas estrategias para negocio, eso va a pegar un poquito duro dentro de los trabajadores del área de Tocumen, si se llegara a dar esa concesión, porque esas empresas que son multinacionales, que vienen de afuera con todas las tecnologías, tengan la plena seguridad que va a querer que su personal sea altamente calificado. Y entonces allí puede haber, causar un desempleo estructural porque habrán algunos trabajadores que no se podrán adaptar a esos cambios tan radicales que no está forzando la tecnología. Y hablo de cambios radicales porque la tecnología llegó hace muchos años y está cada día cambiante. Lo que es última tendencia hoy, dentro de una semana pasa a un segundo plano y viene una nueva tecnología. O sea, hay que estar en un constante
constante capacitación y una constante práctica de esos temas, porque si no lo haces, existe la posibilidad de que te quedes obsoleto dentro de tu campo laboral. ¿Ok? Eso es lo que tiene que ver con el desempleo estructural. El otro tema o el otro tipo de desempleo es el desempleo cíclico. Cíclico. Eso está en la página número 4 del resumen, jóvenes. El desempleo cíclico. Desempleo por demanda insuficiente. Está estrechamente relacionado con los ciclos más exactamente que con la fase recesiva. Ok. Cuando hablamos de la demanda insuficiente, demanda es cantidad de trabajadores. Pero si tenemos, ejemplo, tenemos un sinnúmero de trabajadores especializados en una área específica, ¿ok? Pero no tengo ofertas. Y voy a traer aquí un temita que es el área bancaria, ¿ok? El área bancaria, el área de los bancos. Panamá en los años 80, en los años 70, 80, parte de los 90, había muchas ofertas de banco y eso trajo consigo que había muchos trabajadores bancarios. O sea, había buena demanda y había buena oferta. ¿Qué pasó a finales de los años 90, 97, 98, por allí? Vino lo que se llama la fusión de bancos. ¿Qué quiere decir eso? La economía panameña comenzó a abrirse hacia el extranjero y vinieron bancos más grandes, adquirieron bancos más pequeños, se fueron haciendo lo que se llaman las fusiones. Un caso de eso, quizás alguna del grupo, eh, puede que no recuerden, aquí había un banco que se llamaba Bancomer, Pribanco, Banco Continental. Todos esos bancos desaparecieron y los adquirió lo que es hoy el Banco de las Cinco Estrellas. Al pasar eso de la fusión, lastimosamente hay que eliminar posiciones y viene un desempleo de cíclico. ¿Por qué? Porque tengo trabajadores, pero no tengo oferta para darle a esos trabajadores. Entonces, ese es un ejemplo muy práctico que se ha dado aquí en el país, que hoy día vemos que hay ya se ha ido ajustando, ya muy pocas, no hay tantos empleados bancarios en el país porque no hay mucha oferta. Ya los bancos en Panamá están prácticamente contados, ¿ok? Otros bancos se fueron porque al pasar esas fusiones, los mercados se fueron compartiendo entre algunos bancos principales y otros bancos también decidieron abandonar el país porque el mercado panameño es un mercado muy pequeño y quizás sus costos operativos eran muy altos para mantener sucursales y mantener una cadena de bancos en el territorio panameño. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos desempleo cíclico. Hay demanda, pero no hay oferta. ¿Ok? Hay demanda, pero no hay oferta. Eso está en la página número 4 de lo que es conceptos básicos de desempleo. ¿Ok? Otro de los puntos, que es el punto número 5 dentro del resumen, ¿verdad? Te habla de los ciclos de la economía. Este, esta lámina que les estoy presentando aquí en diferentes colores, eso lo usan mucho los economistas cuando están haciendo sus cuadros de análisis, sus mapeos de indicadores. Trabajan con ese tipo de, de- de figuras porque se entiende mucho mejor, se analiza
indistintamente con la vista inmediatamente, ¿verdad? Y ya te da un panorama general. Es como decir el organigrama de la empresa. Yo siempre le he dicho a ustedes que el día que logren entrar o a las que ya están y quieren conocer mayormente a su empresa, pidan el organigrama. El organigrama te da la estructura general de la empresa. Estos señaladores que utilizan los economistas, a ellos les da también un panorama o una visión más amplia de cómo está el ciclo de la economía. Ellos las dividen en cuatro grandes componentes: desaceleración, la recesión, la recuperación y la expansión. ¿Ok? Este material está en la página número 5, en la página número 5. ¿Ok? Que te indica lo que son los ciclos de la economía. Son idénticos tanto a lo que se refieren a su duración como a la intensidad, pero estos movimientos que en principio parecen erráticos se pueden descomponer en movimientos que constituyen una sucesión de fases ascendente y descendente. ¿Qué quiere decir este pequeño párrafo que se encuentra en la página 5? Que los ciclos de la economía tienen que tener fases ascendentes y descendentes. Siempre va a haber fases ascendentes y descendentes. Si tu economía se estanca en una sola línea, es un tema muy preocupante. ¿Ok? Ejemplo, Panamá ha tenido una economía ascendente y ha tenido una economía descendente. Cuando tuvo una economía ascendente, que hubo pleno empleo. El pleno empleo es que te indica que la mayor parte de la población productiva del país estaba empleada. Y para esa época estaba el nivel de desempleo en un 2-3%. Para los grandes economistas eso es plenitud de empleo. Cada panameño tenía su empleo. Eso se dio, si ustedes mal no recuerdan, jóvenes, están más jóvenes, el tema cuando se dio la expansión del Canal de Panamá. Ahí hubo un periodo de casi 7, 8 años que la economía estaba, como se dice, volando, porque esa era una mega obra de muchos, muchos millones de dólares, que se tuvo que importar trabajadores de afuera. Había una maquinaria total moviendo la economía en el país. Aparte de la expansión del canal, vino también la construcción del metro, que fue algo ícono, fue algo histórico en nuestro país. Eso también hizo incidencia en la economía, y la economía estaba en una forma ascendente, con el punto de que para esa época el crecimiento del país estuvo a unos niveles del 10-11%, lo que llaman dos dígitos. Dos dígitos, eso para los economistas y las economías a nivel mundial es algo asombroso. Panamá lo llegó a marcar, y si mi memoria no me falla, puede que me equivoque, pero si me equivoco por 1 o 2 puestos, Panamá estuvo para esa época, entre las tres primeras economías a nivel mundial. Imagínense ustedes pequeño país, cómo estuvo hace 10 años compitiendo con grandes economías a nivel mundial. Entonces, ahí hay una economía ascendente. ¿Y por qué tiene que ser descendente? Ojalá yo creo que todos nosotros seríamos afortunados que la economía de Panamá se mantuviera en dos dígitos, 10%, 11%. Aquí no hubiera mayores necesidades, aquí hubiera total de empleo. Eso baja los índices de criminalidad. Ya la gente tiene su trabajo. ¿Yo por qué voy a salir a delinquir si ya yo tengo mi trabajo? Tengo una paz, tengo una tranquilidad, tengo mis recursos,
Esos recursos me permiten a mí comprarme mi casa, ir a mi supermercado, salir con mi familia, tener temas de diversión. Me explico, todo eso influye, la economía influye en el modus vivendi del panameño común y corriente. Si vemos en estos últimos 6, 7 años, la economía ha ido de manera descendente. ¿Por qué ha ido de manera descendente? Ya los proyectos de gran magnitud, como se llama la expansión del canal, prácticamente las líneas del metro, bueno, ahora tenemos la línea 3 del metro, pero hay una participación laboral, pero no es con esa gran magnitud que tuvo hace 10 años. Ahora este gobierno apuesta a la construcción del tren eh, Panamá-David, porque lo ve como una mega obra que puede reorganizar o revitalizar la economía panameña que ha sido bien golpeada en estos últimos años. Y entonces ese es uno de los proyectos que se tiene. También existe el tema de los puertos aquí en el Pacífico, crear ampliación de los puertos, eh, eh, el turismo, que creo que lo hemos hablado en infinidad de veces. Hoy estuve reunido con un cliente y el cliente hablando del tema de turismo, habló de lo que es el turismo de servicio, que es el que hace nuestro país, las conferencias. Imagínense que en Panamá tuviéramos 4, 5, 6 conferencias a nivel mundial, o sea, la cantidad de gente que llegaría a nuestro país. Entonces, eh, el tener una economía ascendente y una economía descendente te obliga a ti a tener planes económicos para ir afrontando las situaciones en la medida que tu economía va acabando con ciertos proyectos. Tú tienes que tener ya cómo tú, si termina un proyecto, cómo tú reemplazas ese proyecto, qué otra continuidad tiene para seguir en una forma estable, ascendente y que cuando se dice que la economía vaya en picada sea algo moderado y no sea algo abrupto, que eso también desestabiliza el país. ¿Ok? Entonces, aquí los autores economistas hablan de desalinización en color verde, recesión color violeta, recuperación amarilla y que está en expansión color naranja. ¿Ok? Entonces son los ciclos de lo que es la economía. Eso está en la página número 5 del material. ¿Ok? Entonces, dentro de los ciclos económicos, tal como lo acabo de señalar, se mide lo que es la producción nacional, la inflación, lo que explicamos en antes cuando los precios suben, la producción nacional, cómo está la producción del país en todos los rubros, llámese servicio, construcción, agricultura, transporte, comunicaciones, en fin, ¿ok? Tenemos que ver también cómo está la tasa del desempleo. La tasa de desempleo en el país creo que está entre un 10 al 12%. El número de quiebras, cuando hablamos número de quiebras, el número de cierre de negocio, también se tiene que medir cómo ha ido el cierre de negocio en los diferentes campos, llámese construcción, agricultura, comercio, transporte, telecomunicaciones, en fin, ¿verdad? Todos los rubros importantes. Por ejemplo, aquí el número de quiebra, bueno, no diríamos quiebra, pero el área del comercio, el área del comercio ha sido bastante afectado en estos últimos años. ¿Por qué? Porque han habido mucha quiebra de muchos negocios que tenían vieja data en el país, restaurantes, almacenes de venta de ropa, eh, que tenían años en nuestro país, han tenido que cerrar sus puertas porque lastimosamente los ingresos han venido abajo y usted sabe que la economía se maneja en base a lo que yo pueda vender para sufragar todos mis costos operativos. ¿Ok? La creación de negocios, ese es otro punto que también se evalúa
en la economía, porque tomes un indicativo si la economía ya está empezando a repuntar. Esto se mide a través de los avisos de operaciones, de ejemplo, cuántos avisos de operaciones se han ido creando por mes. Eso le indica al gobierno, bueno, la economía se está empezando a caminar, ¿verdad? Y el último punto es el déficit público. El déficit público es cuando el Estado mide cómo se comportaron sus ingresos sobre sus gastos. eh, si han podido prestar o ver dentro del el noticiero la información que se maneja a nivel nacional, estamos hablando del presupuesto que está en discusión en la Asamblea y uno de los puntos es que este déficit público, que es el déficit del presupuesto de la gestión pública, la gestión del gobierno, es muy importante y de suma relevancia, porque en la medida que ese déficit, cuando hablamos de déficit es negativo, jóvenes, ¿oyó? Déficit es negatividad. Este rubro, todos los inversionistas, todos los proveedores internacionales de la República de Panamá están pendientes cómo Panamá va a hacerle frente a ese déficit público. Sí, generando mayores ingresos, sí, eh, haciendo ajustes al presupuesto en la parte de funcionamiento, o sea, buscando alternativas para ir bajándolo. Entonces, eso le da, si Panamá lo hace, eso le da una tranquilidad a todos los proveedores e inversionistas extranjeros que pueden apostar a invertir en la República de Panamá. ¿Ok? Voy a tratar de que el video no sea, o la cápsula no sea tan, tan extensa para poder mandárselo al correo o al grupo de WhatsApp. Bien. El último punto del material, que son 6 páginas prácticamente lo que vamos a tener para el parcial del día de mañana, te habla de las políticas económicas. ¿Ok? Políticas económicas. Cuando hablamos de política, hablamos de un plan, un proyecto, una hoja de ruta. ¿Ok? Así mismo como nosotros tenemos una hoja de ruta en nuestra vida personal que me indica a mí qué debo hacer, cómo lo debo hacer, cuál es el objetivo, tengo que llegar a mi trabajo, tengo que llegar a mi universidad, tengo que cumplir con los compromisos del trabajo, tengo que cumplir con los compromisos de mi hogar, tengo que cumplir con los compromisos de la universidad, tengo que buscar la manera de cómo genero ingresos. Entonces, todo eso se llama política. Usted tiene que tener un plan. Y en este caso, política económica es un plan económico para que el país, en este caso la República de Panamá, vaya por una hoja de ruta y sepa hacia dónde va, cuál es el norte de su crecimiento, cuál es el norte, cuál es su hoja de ruta para seguir adelante. ¿Qué ayuda a la política económica? El crecimiento económico del país, el pleno empleo, a ver cómo yo puedo hacer para que, ejemplo, vámonos aquí al crecimiento. Panamá se señala de que va a crecer, imagínense, estamos hablando que hace 10 o 12 años Panamá estaba creciendo el 11%. Se estima que el crecimiento de Panamá para el año 2024 va a estar entre el 3 y el 4%. Ustedes dirán, wow, se vino abajo, descendiente, ¿verdad? Lo que hablamos hace unos segundos de la economía ascendente y la economía déjame buscarla para dar la terminología correcta. Ujú, ascendente y descendente, ascendente y descendente, ¿ok? Entonces, el pleno empleo, el crecimiento en Panamá está creciendo hoy día en 3-4%. Si lo comparamos con hace 15 años, ustedes dirían, wow,
hemos bajado el crecimiento. El pleno empleo, hoy día en Panamá no hay pleno empleo, hay desempleo que está rondando un 10 o un 14%. La estabilidad de los precios, aquí aplico la inflación, aquí me ayuda la inflación, cómo está la calidad de los precios, si han ido en aumento, y la distribución de la renta y la riqueza, que es el tema número uno que tiene que ver con el Producto Nacional Bruto, que indica, y todo indica, que debe ser igual al Producto Interno Bruto. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en la última clase que si Panamá genera 67.000, vamos a hablar de esa cifra hipotética, 67.000 millones de dólares en riqueza, quiere decir que el Producto Nacional Bruto tiene que ser 67.000? O sea que todos los habitantes de este país nos vamos a beneficiar de esa gran riqueza. Pero sabemos que aquí en esta parte de lo que es la distribución de la renta y la riqueza, eh, hay muchos aspectos que influyen de que tal riqueza o tal renta o riqueza no llegue a las manos de todos los panameños, simplemente hay unos panameños que obtienen más riqueza que otros. Eso se llama la distribución de las riquezas. Y Panamá, lastimosamente, siempre se ha caracterizado por no ser muy eficiente en la distribución de las riquezas. Es un problemita que es de vieja data y no hemos podido lograr que eso mejore para que la población, el ciudadano panameño, se sienta satisfecho con todas sus necesidades cubiertas. Eso te da tranquilidad, paz y influye mucho, mucho en el comportamiento de los ciudadanos de una nación. ¿Ok? Bueno, jóvenes, este tema es bastante corto. Lo he tratado de presentarlo de una forma bastante sencilla, cosa que les permita a ustedes, con el resumen que les subí, que le va a servir para la guía de las 6 páginas, 6 páginas, 7 páginas, que es lo que son los conceptos básicos, más esta pequeña explicación, les pueda servir para asociar mucho más rápido el material que, como tal, ya lo habíamos anunciado, es para el día de mañana, Dios primero, 8:40 de la noche. Entonces, con esto damos por finalizado. Cualquier consulta, jóvenes, me la pueden hacer directamente en el Classroom o en el grupo de WhatsApp. Cualquier aspecto que yo esté mencionando aquí que no les queda muy claro, me lo hacen llegar por WhatsApp o por aquí o por la plataforma del Classroom. Saludos.